hablando de ojos espirituales. Entonces, quiero entrar en un tema y le pido a Dios que me dé la gracia para transmitir lo que quiero hablar en cuanto a esto, pero está diciendo acá, mire, dice profeta Isaías, porque así me dice el Señor. Está hablando algo personal. Anda y pon un centinela que anuncie lo que vea. Fíjese que la palabra centinela aparece mucho en la Biblia. Y cuando habla de centinela, también está enfocando a nivel familiar. Centinela, un centinela. Entonces, que el Señor nos ayude a cumplir la función de centinelas. Y un centinela es alguien que atisba, ve qué es lo que está sucediendo en la casa. Hay centinelas, Dios puso a un hombre por profeta que fuera centinela del pueblo. Y el pueblo no le hizo caso y el pueblo fue deportado a Babilonia. Entonces a veces al centinela puede que no lo oigan. Por eso tenemos que aprender a nivel del hogar, manejar. A veces los criterios son buenos, sin embargo, sobre todo criterio vale más lo que Dios dice. Y cuando nosotros podemos ser boca de Dios siendo centinelas. Entonces, yo quiero ir entrando con versículos poco a poco, hablar en cuanto a este interesante tema a nivel familiar. Dice otro versículo en otro profeta. Luego el centinela gritó y está diciendo día tras día. Entonces el centinela no es alguien que de vez en cuando vela. En vano vela la guardia, si el Señor no vela, Dios también vela. Y los centinelas son como guardias que velan la casa. Entonces dice, día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia. Un centinela es alguien que vela, que atisba, pero ¿qué es lo que está viendo? ¿Sabe que en los viñedos habían torres de vigilancia también? Normalmente en una torre habían 5 torres alrededor donde habían grandes cultivos de uva. Y lo que hacían era vigilar, pero ellos vigilaban lo que estaba en la viña. Entonces, ser centinela es sumamente importante y puede que estemos cumpliendo nuestra tarea o puede que no, porque está diciendo día tras día. He mantenido de pie sobre la torre, está hablando de un hombre, ya le voy a hablar de la mujer. Mi Señor, noche tras noche he permanecido en mi puesto. Entonces, estaba en el día y estaba ¿dónde? En la noche. ¿Qué cosas pueden pasar en la noche con los nuestros? Bueno, como padres, ¿qué cosas pueden pasar con nuestros hijos, nuestras hijas en la noche? ¿Qué cosas pueden pasar en el día? Fíjense. Y máxime, en el mundo que vivimos no es fácil. Ahora, claro, hay medios, hay teléfonos que nos dicen dónde está ubicada la persona, si es que las tenemos conectadas y las estamos monitoreando, si es realmente que están donde deben de estar. Pero pasa en las movies, que a veces dejan un muñeco en las chamarras y cuando usted va a ver, es un muñeco, no es su hijo, no es su hija. Hay quienes escapan en la noche. Bueno, mire pues. Entonces uno tiene que ser cuidadoso como buen padre. Y toca que vigilar no solamente lo de adentro, sino también que se acerca a la casa. Porque la tarea era cuidar la casa, cuidar a los nuestros. Y sigue diciendo la Biblia, estoy entrando con 3 versículos antes del tema. Jeremías otra vez, dice acá, otro profeta, 6:27, te he puesto en la torre como un centinela. Entonces aquí hay una función profética. Mire, un centinela, él era profeta.
Y su función era centinela. Él no estaba como los demás centinelas puestos de pie. Él tenía una unción que Dios le había dado proféticamente para ser un centinela. Alguien que iba a ser instrumento de parte de Dios para hablar. Y dice, en medio de mi pueblo. Ahora el centinela no es de una casa, sino que estamos viendo que también puede ser de un pueblo. Conoce pues, conoce y observa. ¿Qué hay que observar? El camino de ellos. Entonces, ¿a dónde va Vicente? A toda la gente dice, mire, uno tiene que ver dónde, mientras tenemos la responsabilidad. Bueno, como esposos, ¿hasta cuánto tenemos la responsabilidad? Hasta que la muerte nos separe, dice usted, ¿verdad? Entonces, hay responsabilidad a nivel de centinela como esposo, como esposa. Fíjese usted que las esposas tienen un buen sentido desarrollado que solo le miran la cara al esposo y ¿qué te pasó? Y fíjese que al menos yo tengo en mi casa mi esposa que me conoce, según yo ando normal. Y me dice, no, ¿qué te pasó? Decime. Y yo soy muy poco para dar signos vitales, digo, ¿qué le da de vida? ¿No? Entonces, qué importante que también el esposo esté al tanto de sentir cómo se encuentra su esposa y conocer. Porque a veces uno como hombre puede ser más duro, sin embargo la tarea también era de varones ser centinela. Amén. Es decir, mira cómo estás, hermano, sí, por eso le digo que es importante que a uno le pongan atención a uno. Qué rico cuando alguien le pone atención, cuando alguien te cuida, cuando alguien te dice, las heridas fieles son las del amigo, dice, es decir, que te va a decir la verdad. Qué importante los de la casa, que podamos hablar como buenos centinelas, pero saber hablar. Aunque los centinelas gritaban, pero usted no vaya a ponerse a gritar en la casa. Los que gritaban, pero entonces, fíjese que entonces lo que yo quiero tratar de hablar, funciones de centinelas de la casa. Tu tarea es, bueno, yo no sé si usted en la noche pasa un doble check chequeando si dejó cerradas las puertas. A veces hay uno de la casa que se le va la onda y deja abierta la puerta. Anda, check, check, check. Hay cosas, mira, hay quienes que son diligencias para varias cosas, otros no. ¿Alguna vez usted ha dormido con la puerta, con las llaves en la puerta? ¿Y por qué? ¿El centinela estaba despierto o andaba caminando dormido? Hermano, y por misericordia. Mire, a mí me pasó ya, fíjese usted, que yo entré en el traqueteo que andaba y cuando amanecí, como siempre me levanto temprano, me saco a la perra que tiene que ir al baño. Entonces, cuando me di cuenta sonaron las llaves, Padre de la gloria, dije, dejé las llaves puestas. Y yo me estaba dando cuenta que la juventud se estaba yendo ya, dije, ¿qué está pasando? Pero el centinela tiene que cuidar básicamente las cosas de la casa. Dios también nos guarda. Pero a veces hay cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor que no nos estamos dando cuenta y que tenemos que atisbar. Entonces hay instrucciones. Lucas dice, Lucas 11, 21 dice, cuando uno fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. El que cuida bien, sus bienes van a estar seguros. Dice esta otra versión, cuando el hombre fuerte es fuerte. Y un hombre fuerte, ¿por qué es fuerte? Por el tipo de actitudes que tiene, por su forma de actuar, es fuerte. Entonces, su propia casa y sus posesiones están en paz, pero ¿qué dice su propia casa? Entonces, qué importante, mire usted, allá en mi país, yo hace años, yo hablo de allá porque hace años, yo le cuento cosas y yo me acuerdo de cosas, lo estoy predicando y las relaciono. Pero nosotros, le hablaba yo, que para nosotros echar llave era un palito que se hacía así, que solo empujando se caía, pero para nosotros era llave, ¿verdad? En aquella época hubo pasadores que aquellos que metían de metal ya un poco más modernos ahí en aquella época. Una vez estaba mi madre durmiendo, por ahí anda mi madre, estaba yo, alguien más, dos, tres más,
¿Y sabe usted que se nos metieron a la casa y se robaron las cosas y no nos dimos cuenta y dormimos todos? ¿Alguna vez le han robado a usted? ¿Por qué le pone uno alarma al carro? ¿Alguna vez le han robado en el carro? Yo me acuerdo ya en el Templo Plazado, como unas 7, 8 veces me rompieron el carro para robarme la computadora, mi carro. Fíjense. ¿Y por qué? Porque hay un valor. Siempre un ladrón va a buscar los valores que hay. Ahora, ¿cuánto valen tus hijos? ¿Cuánto valen tus hijas? ¿Cuánto vale tu esposo o tu esposa? Entonces, nos toca que hacer la tarea de vigilantes. Mire, entonces, si hay vigilante, centinela, se va a custodiar, se va a cuidar, se va a vigilar la casa, sus posesiones. Mire, esta palabra está muy, muy interesante. Fíjense que aquí tengo algo, vamos a ver si lo marqué. Déjame ver, Isaías, el verso, un watchman, centinela. Y cuando está hablando de centinela, la Biblia habla, fíjese, está hablando de alguien que se inclina hacia adelante y se pone a observar, a atisbar. Observa la distancia. Es una persona que guarda, que atalaya, es un centinela. Se pone a mirar, a vigilar, y hay muchos conceptos en cuanto a las funciones de un centinela, pero no le voy a hablar de tantas cosas que hay ahí, sino que sencillamente, básicamente me interesa porque la Biblia lo menciona varias veces. La palabra centinela. Ahora, custodiar, ahí menciona la palabra custodiar. Y la palabra custodiar básicamente es vigilar para impedir que hayan daños o robo. También es estar consciente de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Cuando uno va ahora a las tiendas, ahora, hay alguien a veces que uno no conoce que está en un cuarto encerrado donde hay muchos monitores, donde está observando todas las cámaras de lo que está sucediendo en el lugar. ¿Por qué? Aparte que le ponen escondidas ciertas piezas magnéticas que al salir suena la alarma cuando alguien sale sin pagar. Fíjese, y pues nosotros no somos así, nosotros salimos pagando, ¿verdad? No vamos a pegar gavetazos, no, qué importante la rectitud y la honestidad y hacer lo que es correcto. Amén. Pero a veces le suena a uno. ¿Usted no le ha pasado que sale y empieza a sonarle y las luces empiezan a hacer así? Y uno dice, y usted dice, what happened? Dice usted, ¿verdad? Y usted se detiene y de ahí le dice, váyase, le dice la gente, pues tranquilo. Pero hay personas que están observando. En cierto lugar de la tierra, una joven, 2 jovencitas se metieron a robar cristianas. Y las agarraron y las metieron al bote. ¿Qué es ser bote? Cárcel. Fíjense. Ahora, pasa eso dentro de gente creyente, pero es porque no son muy creyentes. Entonces, la función de que lo que le estoy tratando de decir, la función de vigilar es que no se pierdan los valores y buscar que se ganen valores en nuestra vida, que se ganen valores en nuestra casa. Entonces, vea, dice Isaías 21, 6 al 7. Mientras tanto, el Señor me dijo, pon un centinela en la muralla de la ciudad que advierta a gritos lo que ve. Entonces un centinela lo que tiene que hacer es advertir. Y a veces nosotros dejamos de cumplir nuestra función de advertir a los nuestros. Advertir, bueno, ¿quiénes viven en una casa? Gente joven, gente adulta, todo tipo de personas. El centinela lo que tiene que es advertir el peligro que ve. Entonces está diciendo la instrucción aquí del profeta de parte de Dios hablando, deberá estar atento por carros de guerra. Entonces, ¿qué tenía que advertir? Que se avicinaba una guerra.
Y resulta que a veces nos vemos nosotros en situaciones difíciles. Difíciles. Y las situaciones difíciles a veces pueden marcar desconfianza y pueden marcar celo. ¿Sabe usted que hay gente que puede estar vieja, perdón la palabra, pero así dicen los hermanos de México, viejas, ¿verdad? Entonces, les empieza a aparecer síntomas de desconfianza y eso es inseguridad y eso es celo. Pero de repente llegó con un marca de labio por acá y dice, what happened? No, es que me dieron un abrazo y se pasó. Puede que sí, ¿verdad? Déjeme arreglar el asunto. Pero eso no debiera de pasar. Pero a veces pasa, fíjese, que la gente lo abraza y cuando lo vas, a veces hermanas andan bien paisajeadas que dejan pegado el paisaje. Estamos hablando en sentido sano. Pero donde hay carnalidad puede que también pasen cosas que no están bien. Sean jóvenes o viejos. ¿Será que los viejos ya no fallan usted? No todos a la vez, por favor. Bueno, si puede pasar. Entonces, pero mejor no me voy a meter por esa carretera. Me voy a meter en la situación de cuidar. De otra manera, pues. Entonces, tiene que estar atento si hay carros de guerra. Dice, mira, si miras en el camino que viene una sola persona, decía el profeta, no te preocupes, no hay problema. Pero si miras ya que vienen dos, o vienen cuatro, ya vienen de dos en dos, eso puede ser una guerra. Entonces está diciendo, miras, estás atento de carros de guerra tirados por un par de caballos, pueden ser y jinetes sobre burros. Entonces quiere decir que vienen problemas sobre burros también. Eso dice ahí. Dice, sobre burros, sobre camellos, que el centinela esté, ¿qué dice? Bien alerta. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ver que cosas alrededor de nosotros que no son normales, ver qué está pasando. Y que el Señor nos ayude para ser buenos cuidadores de la casa. Yo creo que como padres somos responsables de cuidar bien a nuestros hijos, desde temprano hasta el final, aunque ya tengan bigote y barba. Amén. Nos toca a nosotros que cuidar y estar nosotros en un sentido correcto espiritual para poder ser instrumentos de bendición. Ahora, Proverbios 31:27 dice, vigila. Ahora, vamos a las mujeres. Y en este capítulo de Proverbios 21:27 dice un montón de cosas en un solo versículo. Un montón de cosas muy interesantes. Aquí estoy hablando las mujeres virtuosas en su calidad y función de centinelas. Miren, dice acá, vigila. Ella, la mujer virtuosa, vigila sobre la conducta de su familia. Quiere decir que la mujer, la mamá de los pollitos, la madre, puede tener sentido de ver cómo están actuando sus hijos. ¿Sabe que a veces hay jóvenes que andan en malos pasos haciendo cosas que no debieran? O andan... Y el padre puede que le sienta, puede que no. Fíjese que a veces ni se dan cuenta. Entró medio borrachón y no se dio cuenta. ¿O será que las mujeres también? Puede que sí. ¿Sabe usted que a veces las jóvenes tienen, bueno, pero ¿y qué será tirarse una cerveza, una botellita de guaro? ¿Qué será? ¿Usted no sabe que esos pensamientos también nos llegan a los jóvenes? Perdón, hay padres acá, no. Mire, los que empezaron a tomar aquí a qué edad empezaron a tomar cuando estaban en el mundo. Mire, la primera vez que yo tomé eran como los 13 años, 14 años. A los 14 me senté con los maestros de la escuela a tomar. Fíjese, y la verdad, eran mis maestros. Ahí estaba el director, ahí estaba el maestro y un gordo así y traguito, todos ustedes. Mire, yo le digo en mi pueblo, eso fue en mi pueblo. Ahora,
nosotros como padres ya tuvimos una vida de mundial y ya sabemos, nuestros hijos son inexpertos. Y como padres tenemos que ser cuidadosos, los tiempos han cambiado, pero los vicios siguen siendo los mismos y aún más peligrosos. Amén. Entonces, mira, yo me acuerdo un cuate, un buen cuate, alguien que trabajaba en un cuarto de operaciones en el hospital, que mi primo era enfermero, su hijo es médico, pero él yo me fui a la capital y cuando regresé empecé a hablar un poco feo. Empecé a hablar en calibre. ¿Qué es calibre? Modismo de gangas. Se me pegó tan rápido y empecé yo a hablar así, así todo, imagínense, andaba con afro, andaba con pantalones así, y yo andaba mal en el avión, pero yo no era creyente. Entiéndase. Sin embargo, ese amigo me dijo, mira vos, me dijo, estás bonito, tu papá pues no te dio tan mal ejemplo, y me empezó a hablar. Pero ¿y qué te pasó? Me dijo. Y me enojé, fíjese. Me acuerdo. Yo dije, qué confianza, ¿verdad? Para que me esté regañando, estaba diciendo yo. Según yo, tenía todo el derecho de molestarme. Al contrario, él tenía todo el derecho de decirme que yo andaba mal. Qué importante cuando uno como joven o la edad que tenga no se enoja o molesta si le dicen a uno algo que está mal. Fíjese que hay ovejas, hermanos, que llegan y me dicen, hermano, cuando vea algo malo, con toda confianza, por favor, dígame. Hermano, y cuando uno les dice, a veces se ponen, y no me dijo pues que con toda confianza. Fíjese, no, pero aquí nadie, los que fueron los que no vinieron. Entonces, mire, conducta de su familia. Y cuando incluye familia, ¿a cuántos incluye? A todos. Mira, últimamente me he dado cuenta de que vos salís a las 5 de la tarde y estás llegando a las 11. Me parece que estás agarrando mucho tráfico. Mire, me estoy poniendo un ejemplo. Hay cosas, pero dice, ella no es perezosa. Ella, en otras palabras, está trabajando, haciendo lo que es correcto. Entonces, conducta, una manera de comportamiento. ¿Cómo se está comportando tu hijo? No, pero es que antes puro muchachito, ahorita está cambiando. Pues hay que entender que también hay cambios de edad con los hijos. Y hay una etapa difícil dentro de lo que es niñez, juventud, y llegará otra etapa, hermano, que ya llegan a madurar. Porque mientras es niño se piensa como niño, y si es joven a veces piensa como niño y a veces como adulto. Entonces nos toca que trabajar nosotros en esos aspectos. Ahora, mire, el mismo versículo, pero con otro punto interesante. Dice esta otra Biblia, hablando de ella, dice, vigila el ajetreo de su casa y no come el pan ociosamente. Es decir, que ella en un momento dado se puede dar cuenta de que hay un movimiento excesivo en la casa. Todos están para arriba y para abajo. Fíjense, hay cosas normales, pero a veces uno puede entrar en un ajetreo de vida. Y cuando uno tiene un ajetreo de vida, la vida se la consume uno más rápido. ¿Sabe usted que hay jóvenes que se ven viejos y son jóvenes? Aquí no, aquí todos se ven viejos, no, aquí todos se ven jóvenes. Pero fíjese que así dice, ¿verdad? Depende cómo le haya ido a uno, así es como a uno ahora está. A veces, bueno, una gente que trabaja en el sol, una gente que pues, en puros trabajos, hermano, y a puros frijolitos y ni siquiera ni una vitamina hay. Y ni siquiera cremita de concha nácar, anda todo tostado y todo tieso. Entonces, estamos hablando del ajetreo, porque a veces uno, en el trajín de la vida, uno puede desgastarse bastante rápido, pero también uno puede cuidarse. Pero aquí estoy hablando, de hermano, de una vida muy acelerada.
y a veces agarra ese estilo de vida, hermano. Hay gente que solo agarra, 2, 3 minutos, acabó el plato y va, y ni siquiera sienta a la mesa. Y cuando está en su casa, igual. A veces está tan ocupado que no tiene tiempo para sentarse con su esposa o sentarse con sus hijos. A veces se vuelve muy, ¿cómo se llama una persona muy, le cuesta estarse sentado en un solo lugar? Es desesperado, impaciente, que a veces está tan acostumbrado al traqueteo que ya sabe, 2, 3 minutos y despacho fuera a la gente, 2 minutos y ya, y ya. Y así hace con la esposa, la despacha un par de minutos. O viceversa. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado como buenos centinelas que no caigamos en afanes. Porque el ajetreo es un afán. Hay que saber vivir. Menos si uno vive una vida que solo 2, 3 horas duerme, mire que hay cuando el cuerpo aguanta cuando uno está joven. Pero ya, como algunos de mis compañeros de mi barrio, ya necesitamos nuestras 8 horas. Algunos hasta 12 creo. Pero mire, ya el cuerpo ya se desgasta, ya no aguanta. Por eso el don de los sueños es para los viejos, ¿verdad? Porque duermen mucho. Entonces, mire, el ajetreo. Entonces, quiere decir que como centinela debo ver conducta. Debo ver el ajetreo. ¿Qué trajín está llevando toda la familia? La Biblia dice que nuestros hijos son, y nuestra esposa es como un racimo de uvas en la mesa. Y nuestros hijos dice que son como un montón de ungidos de retoños de olivo en la mesa. Pero a veces se pierde la mesa en la casa. Porque hay mucho ajetreo. Entonces a veces nos toca que pararnos y reflexionar el estilo de vida que estamos llevando. A nivel de familia, porque lo que se anhela es lo mejor, lo que se debe de querer es lo mejor a uno para uno mismo. ¿Sabe? Yo supe de una persona en cierto lugar de la tierra que empezó a desvelarse y empezó a agarrar un estilo de que él vivía en la noche y en el día se mantenía todo el día durmiendo. Entonces, mire, a veces la gente se pone a desvelar, a veces normal 2, 3, 4 de la mañana y se levanta a las 3 de la tarde. Fíjese, cuando es joven es entendible que los jóvenes duermen mucho. Hasta cierta edad, ya cuando trabajan ya es otra cosa. Porque es parte normal de la vida del joven. Amén. Pero a mí no me tocó así, fíjese, yo cuando era joven, si no me levantaban me metían cangrejos en la cama. Yo me acuerdo, yo fui de pueblo. Mire, yo me tenía que, como yo vivía cerca del lago y compraban cangrejos en la casa, entonces a menudo habían cangrejos. Fíjese. Entonces siempre me tocaba levantarme 5, 5:30, a regar el patio, a juntar el fuego. No había mujeres en la casa, éramos todos hijos hombres. A rajar leña cuando había el montón de cuarto lleno de leña, rajar, a juntar fuego. Eso era parte de la vida normal. Pero, ay, de mí que con ciega locura, no me levantara temprano, me caía un guacalazo de agua. Fíjese, esa fue la escuela mía, la suya no, es diferente. Usted lo levantan con dulces palabras, hijo, levántate. Y si no le dicen, levántate, Lázaro, ¿verdad? Porque hasta difícil. Bueno, mire, dice, ella vigila la marcha. ¿Qué es gente marchando? Que están marcando un estilo, ¿verdad? Entonces, mire, está hablando cómo ellos están caminando. Bueno, uno puede ver si los hijos son respetuosos o no. ¿Sabe usted que, bueno, aquí le va a todos, a veces uno va a una casa, lleva hijos y los jóvenes niños se ponen a saltar, a brincar en la casa ajena? Yo fui padre y corregí a mi hija, pero hay padres que no corrigen. Ay, qué bonito, ¿verdad? Dice, qué bonito, y el otro
como no son sus muebles, como no es su casa, ¿verdad? Qué bonito. Mire, mire. Definitivamente, dijo un presidente, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y uno puede tener tanta confianza en un lugar, pero siempre cada persona tiene temperamentos diferentes y cuida sus cosas. ¿Sí o no? Ah, lo que es mío no me importa, ¿será? Mire, a veces hay niños que son gaveteros. Entran a la casa y se llevan las cosas. No, eso no pasa aquí, ustedes somos cristianos. Uno tiene que ver cómo son los hijos. Uno puede ser, fíjese, dice la Biblia que aquel hijo que no tiene disciplina es un bastardo. Y lo dice Dios. Entonces, ¿qué es un bastardo? Un hijo que no tiene disciplina. No le enseñaron forma de conducta, no le enseñaron cómo vivir. Yo me acuerdo usted que cuando entraba alguien a la casa, nosotros decíamos buenos días o buenas tardes, nos enseñaban a decir buenas noches, hermano, y le enseñaron a uno a respetar a las personas. Ahora la gente solo lleva atropellado a uno. Fíjense, pero si uno no enseña, ¿cómo van a saber si no enseñan? La Biblia dice que la gente madura enseña a los jóvenes. Fíjense, y las señoras enseñan a las jóvenes. Amén. Mire, pero a veces la gente se molesta que alguien le diga algo. Pero también mire, también uno debe ser cuidadoso cómo dice las cosas usted. La Biblia dice, Dios es tolerante, pero no se le pasa ni una sola cosa en alto, dice un versículo. Entonces el hecho de ser tolerante no quiere decir que así dice Dios. Dios, dice un versículo, quizá mañana se lo menciono, Dios es tolerante, pero no deja pasar nada por alto. Entonces quiere decir que sí está al tanto de todas las cosas. Mire, instruye al niño en su carrera. ¿Y qué va a pasar? Cuando sea viejo se va a mantener. Entonces, qué importante la función de padres y la función de ser centinelas y ver qué cosas no están muy bien. Pues yo le decía, cuando yo no decía buenos días o buenas tardes, solo veía que mi papá levantaba la ceja. Cuando él levantaba la ceja, yo tenía que me venía una buena. Sí, conmigo, mire, para mí, a mí me corrigieron un poquito feo. Me enseñaban unas mangueras así, aquí está tu tata, me decían, fíjese. Así me decían. Fíjate, yo le cuento, ya después de los años, me acuerdo. Así, fíjese, habían lazos hechos de plástico y los enredaban bien y todavía los quemaban para que le quedaran bultos con eso. Probé, mire, yo probé manguera, probé chigote caballo, ¿por qué no probé? Yo probé todo. Yo creo que no era bien portado. Pero en el camino uno aprende a hacer las cosas y uno dice gracias por la instrucción. Entonces, fíjese, esa mi madre está atrás, ella sabe, fíjese, mi papá era un poquito así. Para empezar, fue militar. Y pues a veces nos agarraba como soldaditos, ¿verdad? Entonces, fíjese que la palabra vigilar viene de algo que quiere decir inclinarse hacia adelante. También habla de ser centinela, atisbar a la distancia, ponerse a observar, guardar, ser un atalaya, centinela, considerar, mirar, vigilar. Habla de ver cómo están las condiciones de la casa. Entonces, y estoy hablando la palabra de este versículo, vigila la marcha de su casa. Ahora, mire, voy a otro versículo, el mismo. Hoy le voy a mencionarle ese versículo. Si no se lo aprende, yo no sé qué está pasando, fíjese. Después de que se lo repita como 10 veces, a estas alturas se debiera de quedar. Dice esa versión, considera los caminos. Aquí dice, no uno, sino considera que hay varios caminos de los de su casa. Entonces, ¿a dónde están yendo? ¿A dónde se están escapando? Mire, no hay niño, yo creo que no hay niño que no haga travesuras. Fíjese.
como niños, hermano. Fíjese usted que yo me acuerdo, yo vivía a 8 kilómetros bajando montaña hacia el lago. Y yo empecé por un amigo, aprendí a escaparme de mi casa a la hora de la escuela. Y él me decía, mira, guarda, esconde, me dio instrucciones y uno aprende muy bien las instrucciones. Entonces, yo guardaba mis cuadernos, mis libros y nos íbamos como días a nadar a la playa, a meternos a playas privadas del lago. Y de ahí de regreso, subiendo montaña con las bolsas de caracol y un montón de vida de niños. Un día también supe que era capiusa. ¿Usted sabe qué es hacer capiusa? No. ¿Cuántos cortaron clases? Y usted, fíjese, yo aprendí a cortar clases. Mira, capiusa al lago. Y nadie se dio cuenta. Hasta que un día un muchachito que me cuidaba, que era menor que yo, levantó el tonel y ahí estaban un bote así de al revés. Había dejado mis cuadernos. Y cuando llegué no encontraba mis cuadernos. Y mi papá en la puerta así. Y algo así estaba. Yo cuando miré la varona atrás. ¿Cuántos han probado las varas de durazno? Esas chiflan y hacen buen ruido, pero dejan marcada la pierna. Mire, centinelas. ¿Será que acá en Estados Unidos no hay capiusa usted? ¿O será solo de pueblo eso? Entonces, como padres tenemos que saber cómo están nuestros hijos. ¿Será que el esposo se va de capiusa? Voy a ir a trabajar, dice, y de repente el cheque viene menos. Entonces, dice en el mismo versículo, otra vez, mire pues. Proverbios, dice la Torre Samat. Ella vela sobre los procederes de su familia. Hermano, qué lindo cuando uno identifica el carácter de cada persona. ¿Sabe usted que entre los hijos los caracteres son diferentes? Los temperamentos son diferentes. ¿Cómo es tu temperamento? ¿Eres bien quietito, bien mansito o de repente se dispara la fiera dentro de ti? Sí, ¿no? A gloria a Dios. Mire, dijo un hombre, dice, dentro de mí se movía una fiera, dice, así dice la Biblia, y recapacité cuando vi el final de los hombres. Entonces, a estas alturas, nosotros a veces ya adultos tenemos cositas feas, ¿o no? Te vienen a contar cosas malas de mí, manda a todos a volar y dile que yo no fui, dice usted, ¿verdad? Tienes cara de piruli, dice todavía. Mire. Uno tiene que crecer e ir alcanzando el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, que nos parezcamos a Cristo. Al grado que Pablo dice, ya no vivo yo, el que vive ahora en esta tienda es Cristo. Pero a veces todavía hay cositas dentro de nosotros que hay que trabajarlas. A veces, hermanos, somos, ayúdenme ustedes, somos críticos. Lo que dice la gente es que es una crítica constructiva. Que lo que pasa que, perdónenme, pero a veces hay gente que le pega una jaboneada y lo agarra como banano a uno, pues. Ya. Ahí dice, hay unos que tienen una lengua que con esa lengua pelan una piña. Ese dicho lo he oído por ahí. Mire, entonces uno tiene que tener cuidado también cómo dice las cosas. Sí, pero es que a veces usted no está, mire, soy centinela pero ando para balazos. Fíjese, entonces uno tiene que calmarse. Señor, dame gracia para saber dominio propio, para saber cómo tomar las cosas. No solo el hijo emproblemado y uno que lo agarre, hermano, pero así. No, qué importante uno tiene que pedir, Señor, dame la gracia, el temperamento, la sabiduría en medio de una circunstancia que tengo que atender a mi hijo o mi hija, o a mi esposa o a mi esposo, a hablar. Y a veces se nos hace difícil hablar, porque lo que hacemos es ponernos a gritar. Y a veces esos gritos no son buenos, no es gloria a Dios, no son gritos así.
Fíjese, eso pasa allá por Júpiter, en cierta. Y son gente creyente. Mire, lo que le estoy diciendo, somos imperfectos. Este pastor hoy sí me estaba tirando a mí todo. Sí. No, mire, es para todos. Mire, todos tenemos que corregir cosas y tenemos que ser buenos vigilantes. Escudriña aún dentro de ti que no hayan tinieblas. Entonces estoy hablando algo en cuanto a un estilo de vida. Nosotros tenemos que cambiar y ir cambiando para que el que viva en nosotros sea el Señor. Y eso es lo que nos toca, ponernos en disciplina. Entonces, es decir, ¿cómo está portándose los hijos? ¿Cómo son las acciones? ¿Cuáles son sus conductas? ¿Están buenas? ¿Están malas? Bueno, a veces uno puede empezar a ponerse mero grosero. ¿Sabe usted que uno de los puntos, yo a veces veo algo muy, muy delicado cuando en un hogar o en una familia se pierde el respeto? Y a veces los hijos ya le hablan feo a los padres. Y a veces el esposo le habla feo a la esposa. A veces la esposa habla feo al esposo. Bueno, pasa en distintas situaciones. Señor nos ayude a tomar aquellas cosas que le dan un cuerpo saludable al estilo de vida a nosotros. Señor, ayúdame, Señor. Porque, ¿sabes qué dice? Póngame un guardia en la boca. En otras palabras, Señor, ayúdame a no abrir la boca. Porque soy como el calcetín, abro la boca y meto la pata. A veces nosotros, perdónenme, voy a decir una palabra, a veces la regamos, digo yo. Porque uno dice cosas fuera de lugar. Y a veces, hermano, el don de sospecha. Hay gente que, mire, tiene don de sospecha y inventa cosas que ni siquiera han pasado. No, es que yo lo pensé y pienso que así andas. Puchis, dice uno, ¿verdad? Es una palabra hebrea. Mire. Es que no, es que esto y esto y esto. Yo lo pensé, yo lo vi, aquí lo tengo, yo me imaginé. Pues imaginación, nada. Imaginaciones son imaginaciones. Una cosa es las cosas que se pueden pensar al mundo de la realidad y nosotros tenemos que apegarnos a la verdad. Y si se cometen errores, tratar de como buen centinela advertir, buscar que las cosas se hagan bien. Entonces, mire, veamos otro versículo. Proverbios 31:27. Otra Biblia. Dice, ella está atenta a las actividades de su mundo. Así es esa versión. Biblia latinoamericana. Bueno, ¿qué actividades en la casa? ¿Qué actividades tienen los hijos? ¿Qué actividad tiene la esposa? Dice, puro gimnasio, viera que así está ella, ¿verdad? Y él también. O los malos saltos, ¿verdad? Mire, al menos dijo a alguien, el ejercicio en poco aprovecha. Y mire, y aunque no me crea usted, yo voy a nadar, fíjese. Porque yo tengo rotas las dos piernas. En una me caí en un caballo y en otra me la rompí jugando fútbol. Y por poco un amigo también me iba a quebrar, fíjese. Pero ya lo perdoné. Mire. A veces uno comete errores en la vida de uno. Uno tiene que reflexionar. Mire, lo que yo pienso, bueno, a veces mis anhelos, mi deseo, no quiero que mi hijo sea ingeniero, sea esto y lo otro. Pero si su hijo ni siquiera le gusta la ingeniería, suma 2 y 2 y le dan 10. Mire, perdóneme. Y nuestros hijos traen talentos diferentes, potenciales diferentes. Uno tiene que ver, mire, dice, si nuestra hija es torre o si es puerta, dice Proverbios. Está hablando, nuestra hija está desarrollando, ya le salieron bustos, dice, ¿qué hacemos con ella? Entonces dice uno, si es puerta hacemos esto y si es muro hacemos esto. Lo que están viendo, el tipo de temperamento y su conducta, cómo reacciona ella, cómo actúa ella. Entonces, ¿qué actividades? Mire, fíjese, qué importante, hermano. A veces tenemos, ¿cómo le llaman? Una vida sedentaria, le dice la gente. ¿Qué es eso? Que se mantiene mucho sentado y no hace ejercicio uno.
Mire, mire, mire. Entonces, por eso el verano es bueno porque usted se va a chamusquear y otros se van a comer, fíjese, en vez de ir a hacer ejercicio. Pero es otra cosa. Mire, entonces, ¿qué actividades atenta a las actividades de su mundo, de su casa? Hay cosas que tiene que hacerse. A veces dice, no, usted siempre lo mismo, siempre lo mismo. Iglesia, trabajo, trabajo, iglesia. Y cuando me lleva de vacaciones es porque hay un retiro. No, hay cosas que hay que hacer fuera de lo normal. Todavía dice amén usted. Entonces hay que ser centinela en las actividades de la casa. Entonces mire, yo le estoy diciendo cosas, puede que usted esté contento conmigo o puede que se enoje, pero se enoja, pues gloria a Dios porque entonces le está pegando el mensaje. Fíjese, porque lo que estoy hablando es lo que dice el Señor en su palabra, de la tarea de ser centinela. Amén. ¿Todavía dice amén usted? ¿O paramos ya? No, aunque usted diga que pare, yo sigo. Mire, mire, pues mire, otro versículo, vamos. Otro versículo, Proverbios 31, 27. ¿Qué versículo estamos hablando? Proverbios. Fíjese que el aprendizaje es por la repetición. Así es que dice la escuela. Ahí viene la sigue la E. Dice mire, pues, mire, Proverbios 31, 27 dice: ella supervisa. ¿Qué es supervisar usted? Él supervisa. Ella entra a chequear la limpieza del cuarto de sus hijos. Los varones son bien ordenados en su cuarto. Las jovencitas también. ¿Será? O a veces en las gavetas taconeadas y está buscando una ropa. La encontré. Supervisa. Ya limpiaste tu cuarto, ya. Y cuando van a ver el closet, todo está metido ahí. O bajo la cama. Mire, mire, pues mire, mire. ¿Qué es supervisar? Supervisa, ahora, ¿se acuerda que bien actividades? Ahora dice que ella supervisa actividades. Y le está hablando a tareas de mujer, pero también son tareas de centinelas de la casa. Entonces, ejercer inspección. Inspección. Me acuerdo yo cuando trabajaba en una fábrica, no, yo trabajé en donde se hacían pastas alimenticias, allá en el Aguilar Batres, en Guatemala. INA se llamaba ese lugar. Y de repente decía, viene inspección. Cuando venía inspección, a limpiar, a recoger, tremenda. El lugar era bien grande, pero tenía que estar nítido porque pasaban chequeando todo. Y todo tenía que estar. ¿Alguna le ha pasado que hay lugares que hacen inspección? No. Dice que aquí la mujer virtuosa inspecciona. Ahí está cuando sale su esposo, déjame darte una vuelta, vamos a ver, te amarraste, ¿verdad? Como le dice, llevas el cincho, la placa, no, eso no. Mire. Mire, ella, la mujer normalmente se pone a chequear al esposo, a los hijos, ella es así, fíjese. Y a veces al hombre no le gusta, pero la verdad que qué bueno que lo hagan usted. De repente uno lleva un botón por aquí cruzada la camisa. A veces pasa, a veces pasa. No, aunque va usted, no, pastor, yo me sé vestir bien. Pues gloria a Dios, perdone la ofensa, ¿verdad? Perdóneme, yo me arrepiento delante del Señor. Pero mire, supervisa las actividades de su familia. Llega usted, ¿verdad? Día lunes, inspección de cuarto. Y usted anda, ¡pum!, marcando el paso, dice ahí también, ¿verdad? Mire, a uno cuando le dicen algo que no está bien, ¿le gusta a usted? No. No muchito usted. A veces la esposa le dice, mira, casi metías el zapato al closet. Y de repente se queda parado. Mira, se quedó sin entrar el zapato. Dejaste la puerta abierta. Mira, bueno, perdónenme,
Pero a mí me enseñaron que después de comer uno tiene que agarrar los platos y llevarlos a la cocina. A mí me enseñaron así. Ah, no, usted, pero aquí en mi casa que mi mujer haga todo. Ah, cómo no, ¿verdad? Perdónenme, pero resulta que ella es ayuda suya, la tarea es suya. Al menos eso dice Adán. A ella le pusieron una ayuda porque el responsable del huerto era él. A veces nosotros como hombres no tomamos nuestra responsabilidad y como él se durmió, ella agarra el timón de la nave. Porque dice, no, si no nos vamos a estrellar, tengo que agarrar el timón. Mire, cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Mire, yo le dije una vez, si va el piloto y va bien cuajado y va el avión así, o va el carro yéndose así, ¿qué va a hacer ella? Y me acuerdo una vez que iba alguien conmigo, usted iba bien cuajado, bien dormido. Yo iba manejando y de repente se despertó y me agarró el timón usted. Y yo agarré bien duro el timón porque el que iba dormido, saber qué iba pensando. Pero me agarró, si yo no agarro, me voy a estrellar. Yo digo, ¿y este qué anda soñando? ¿Piensas que carrera de autos o qué? Mire, ya ha pasado algunas cosas, después de algunos años ya he vivido un poco. Entonces, hay que supervisar. Como padres, nos toca que supervisar. Las esposas les toca que supervisar. Mire, a veces uno puede dejar las cosas a como salgan. Dios no hace las cosas a como salgan. Dios, si te da algo, te va a pedir cuentas de lo que te da. Y te va a pedir cuenta de tus hijos. Amén. Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. Entonces nosotros somos responsables de cumplir nuestras funciones bien. Mire, mi tarea mía es hablarle. Mi tarea como ministro es hablarle y hablarle la palabra de Dios y ponérsela por todos lados. Esa es mi tarea y decirle lo que Dios dice. Ahora, la tarea suya es llevarla al campo de la práctica. Y si hace eso, le va a ir muy bien. El que atiende la palabra de Dios le va a ir bien. Vaya. Entonces, supervisa las actividades. Ella inspecciona los trabajos que se están haciendo. Amén. Mire, bueno, ahorita se la va a poner difícil. ¿Quién tiene más autoridad o más derecho en el hogar, el hombre o la mujer? Dice que Dios le hizo hombre y mujer, pero no dice que uno es mayor que el otro. Pero sí demanda por cuestiones de cabeza a los hombres. Pero también al hombre le va a demandar la autoridad que le dio en el hogar. Y la sumisión es por amor. No, aquí mando yo. ¿Cómo no? Pero cuando estaba casando con ella, besitos y abrazos y rogándole que se casara. Miren, perdónenme, pero uno no es dueño del uno ni el uno del otro. Se vive en amor y porque decidieron estar en un pacto matrimonial por toda la vida. 50-50. Amén. Mire, aunque yo entiendo totalmente lo que es cobertura y entiendo lo que es autoridad. Sin embargo, no le dijo Dios en una ocasión a un hombre, oye a tu mujer porque ella tiene ¿qué? La razón. Entonces a veces la razón la tiene la mujer. Porque ¿no le ha pasado a usted que a veces le dice, te lo dije? Fíjese, a veces uno piensa que uno se la sabe toda. No, es mejor donde hay consejo hay sabiduría. Y pedirle al Señor sabiduría para poder tomar decisiones, porque supervisar cómo están las cosas. Mire, ¿alguna vez usted ha hecho una mala inversión? No. Qué bueno cuando uno consultó. Pero a veces uno no ha consultado y de repente no le salen bien las cosas a uno. Entonces, qué importante ponerse de acuerdo. Pero supervisar, ver cómo están las cosas. Ahora, tengo que ir rápido, mire. Mateo 12:29. Si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre. Entonces resulta que
El diablo pone ataduras. ¿Cuántos saben que hay ligaduras, ataduras y las pone el diablo, el mundo espiritual, para inhabilitar a la persona? Entonces, cuando una persona espiritualmente la han trabajado, la inutilizan para que no cumpla su función. Nosotros tenemos que cumplir nuestra función delante de Dios. Nos dieron, fíjese que el hecho que nos pongan a hacer cabeza en una casa es que nos dieron una responsabilidad. Y que bien que hagamos las cosas de acuerdo al manual de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que hagamos las cosas. Lo que quiere Dios es el bien para todos. El bien para el hogar, el bien para el matrimonio, el bien para los hijos, pero también nos demanda que seamos responsables de nuestras funciones. Amén. Vaya, mire, ya casi termino pues, mire. Isaías 32:14. Los palacios van a quedar desiertos, dice Dios. Mire que le está diciendo el profeta, Isaías, otra vez estoy con el profeta. Ya no habrá más tanta gente en la ciudad. Las torres donde habían centinelas, donde habían fortalezas, se van a convertir en cueva de animales. Fíjese, en cueva de asnos del monte, asnos salvajes. Lo que está diciendo Dios, viene un desorden y donde va a perder forma, va a perder valor. Mire, cuando algo ya no tiene valor, ya no se cuida. Pero el hogar, nuestra vida tiene valor. Usted vale la sangre de Cristo. Le das aplauso, su casa vale la pena. Los suyos valen la pena y nunca es tarde. Nunca es tarde para nosotros cumplir nuestras funciones. Mire, mientras hay vida, hay oportunidad. Y padre siempre es padre y madre siempre es madre. Y hay madre a toda madre. Mire, hay madres así calidad, fíjese. Mire, yo tengo la confianza con mi madre, abrazarla, besarla, hasta la cargo en brazos. Mire, yo juego con mi mamá, fíjese usted. Señor, ya me perdono porque como es chiquita, ¿verdad? Entonces es fácil de cargarla ese soy yo. No vaya a hacer eso porque puede que le den un su. Mire, al menos yo con mi esposa, es que yo he sido así, tengo el problema y yo le digo, Señor, ayúdame. Mi esposa me dice, tenés que ser más formal. Si eso es lo que quiero, le digo, pero a veces cuando siento ya estoy haciendo las cosas que no debo. Nunca maduraste, Señor, me ayude. Mire, pero ¿acaso no es lindo tener confianza con la familia, pues? No. Qué lindo cuando el hijo puede sonreír con el papá y bromearle, quieto, cuidado con lo que está diciendo. No, hombre. Mi hermano, sino cuando era papá hasta de caballito la hacía jugando y ahora ya de viejo no quiere hacerle de caballito uno. Jugar, pero es decir, que debe haber cierto nivel de confianza, de accesibilidad. Y eso es lo que quiere Dios, pero siempre manteniendo cada quien su ubicación y el debido respeto a cada uno en el orden que es correcto. Amén. Entonces, dice, las casas, aunque sean palacios, las casas vendrán a ser lugares desiertos, donde ya no hay vida. No habrá más tanta gente en la ciudad. Las torres de los centinelas, donde había un centinela, estaba en un muro, un lugar donde tenía cobertura. Y dice, esos lugares que antes eran bajo cobertura, ahora se convierten en lugares que son cueva de animales. Cuando antes eran lugar donde vivía una familia, lugar donde vivían hijos del rey, donde vivía la reina. Mano, tu casa tiene valor, tu vida tiene valor, tus hijos tienen valor. Como padres tenemos que ser buenos centinelas y cuidar lo nuestro. ¿Cuántos todavía dicen amén? Bueno, nosotros, menos si uno ama, y porque uno ama, no, usted porque yo amo, todo lo tolero, soy alcahueta. Alcahueta, dicen a veces la palabra, ¿verdad? No, uno tiene también que ver que las cosas marchen en un orden correcto. Tenemos que pelear hasta donde se pueda a nuestros hijos, porque estamos ganando a nuestros hijos o la vida o la muerte, o el infierno o el cielo. Amén.
Entonces son cosas, mira, a veces yo bromeando le hablo, pero lo que le estoy diciendo es cosa de ponerse a pensar, de la responsabilidad de cumplir nuestra tarea de vigilar que las cosas anden bien. Mire pues, entonces se va a perder la función del hogar. Veamos algunos detalles. Mire, le hablé de algunos puntos. Conducta, el ajetreo, cómo está marchando la casa, los caminos que lleva, los procederes, la manera en que se está viviendo, las actividades que se están haciendo. Entonces, nos toca que ver estos puntos tan interesantes y supervisar. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño buscaba dónde medirme y cada vez se había crecido, fíjese. Y a veces hasta hacía así, ¿verdad? Para verme un poquito más alto. Uno está tratando, bueno, uno quiere llegar a adulto, y ya cuando está adulto quiere ser joven uno, pero ya no se puede. Entonces, uno quiere madurar, pero nos toca que madurar bien en el Señor. Y como personas, hombres, mujeres, centinelas de la casa, de nuestra casa, vemos la conducta de nuestra casa y nuestra conducta. El ajetreo que llevan los nuestros y el que llevamos nosotros. Vigilar cómo está marchando la casa y cómo estoy marchando yo, cómo me estoy comportando yo. Considerar, ponernos a reflexionar cómo estamos caminando. Velar en el proceder que se está tomando entre los de la casa. La Biblia dice, llegarán a ser uno. ¿Dice así o no? Pero ¿y de qué está hablando llegar a ser uno? Estar en un acuerdo, vivir a mutuo acuerdo. Bueno, ¿cuántos quisieran llegar a viejos? Y llegar así chochos, a todos viejitos, arrugados, pues solo se miran pero viejos contentos, ¿verdad? Pero terrible usted, viejo y viejo amargado usted. ¿Verdad? Depende como uno esté viviendo, así le salen las arrugas. Y el problema es cuando uno está viejo ya no puede cambiarlas, ¿verdad? Pero si ha sido un viejo feliz, ¿verdad? Aunque uno se estire el pellejo, vuelven a salir usted, pero bueno, mire, que vivamos felices, que terminemos bien y los buenos finales solamente en Cristo. Le da ese aplauso fuerte, solamente en Cristo los buenos finales, solamente en Él. Bueno, yo concluyo, tal vez alguien me ayuda en el teclado. Mire, básicamente, para tomar estas responsabilidades, nos toca a nosotros que volver a reconsiderar cómo estamos viviendo. A veces los tratos son meros ya toscos. A veces los tratos pueden ser ya feos. Pero ¿por qué no un reinicio, Señor? Estoy en un año donde estoy corriendo para ser un hombre que tiene una vida abundante. Un siervo, una sierva con una vida abundante. Y si nosotros nos dieron una esperanza, las cosas viejas, ¿cómo es que dice? Perdón, las cosas viejas, ¿qué? Será. O van pasando. Entonces quiere decir que nosotros hay cosas que ya no debiéramos detener en nosotros. Mire, le voy a decir algo que dice la Biblia. Lo dijo el Señor. Mientras ustedes se andan peleando, ustedes son niños. Fíjese. Mientras ustedes tienen celos amargos, ustedes son niños. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Nos casamos y es para toda la vida. Mire, la vida es así. Nos casamos, nos multiplicamos, crecemos y de ahí nos quedamos solos otra vez.
Sus hijos cuando sienten se van desprendiendo, a su tiempo cada quien va agarrando su camino. Y ya sus decisiones, su manera de vivir, a uno le tocó tomar ya las decisiones de uno en el matrimonio de uno. Ya a nuestros hijos les toca que tomar la ruta. Y qué bueno que nuestros consejos sean buenos. Pero si aconsejamos y no se ve en nosotros lo que aconsejamos, más se dice con el ejemplo que con lo que se habla. A la manera que nosotros vamos cambiando en el Señor, nuestro testimonio es lo que vivimos. El llamado de Gedeón fue que ellos hagan lo que tú haces. Y él les enseñó de acuerdo a la instrucción de Dios para que huyeran los adversarios. Eran estrategias de Dios. Los años se van. La vida es fugaz. A nadie le gusta pensar que un día va a morir. Pero eso va a pasar si el Señor no viene. Pero qué bueno, como el rey David, que terminó y entregó el trono a su hijo, se le acabó su ruta, su tiempo de función. Como el apóstol Pablo, que dijo: terminé mi carrera. Que nosotros como padres, como hijos, logremos terminar la carrera. Mira, tus hijos están hasta cierta edad, hasta que se enamoran, se casan y se van. Todo lo que tú sembraste fue el tiempo que tuviste, la oportunidad que ellos estuvieran contigo. Y qué bueno que nosotros hagamos nuestra tarea bien como buenos centinelas. Que nos encarguemos de cuidar nuestra casa, nuestro hogar. Que seamos hombres responsables delante de Dios, mujeres responsables. Un mancebo delante del rey le dijo: he visto. Quiere decir que hay jóvenes con buen criterio y que saben bien las cosas. He visto a un joven prudente en su hablar. Quiere decir que sabía cómo hablaba él. Es valiente. Es un hombre de guerra, se mete a pelear. Hablaban de David. Y sobre todo algo muy interesante, dijo: este joven. Y este joven, Dios está con él. A su temprana edad, el joven había aprendido a vivir bajo el temor de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie. Que el Señor nos auxilie como buenos padres, como mujer virtuosa, como buenos centinelas, a observar cómo está nuestra casa. A ver, ella es esposa. La mujer virtuosa conoce que en su casa hay vestido doble. Habla la Biblia de que su esposo la llama bienaventurada. Hay un criterio, una actitud de evaluar las funciones de ella. Qué importante que tú te acuerdes de decirle a tu esposa, a los tuyos, qué cosas buenas está haciendo. Mire, a veces nosotros en los momentos como esposos hablamos en los enojos y decimos muchas cosas, pero también tenemos que aprender a hablar, a elogiar. Dios como padre te dice: especial tesoro. A la iglesia novia: la niña de mis ojos, especial, la única, la escogida. Y le da valores expresados de su boca. Al grado que ella dice: si él me besara con los besos de su boca, porque sabe que su manera de hablar es agradable. Señor, nos auxilie a cumplir funciones correctas, a poder tratar en un orden bien a nuestros hijos, y cuando nos toque que instruir, instruir. Qué importante tomar la tarea desde niños. Y si hay cosas que no hemos hecho, ¿por qué no empezar a atender lo que Dios nos dice? A ser centinelas. Dios
cuida lo que es de Él. Ha puesto a su ángel alrededor de ti para cuidarte. ¿Por qué? Porque tienes un valor importante. Tus hijos, tu esposa, tu familia tienen un valor importante, especial. Es hasta toda la vida. Yo quisiera que usted hoy quisiera orar conmigo. Si es esposa, ore por su familia. Y si es esposo, ore por su familia. Y si es hijo, ore por su familia. Padre mío, yo me presento, Señor, delante de ti, Señor, delante de cada uno, delante de diferentes autoridades que tú has establecido en cada casa. Te vengo rogando que nos auxilies, Señor, a ser diligentes en nuestras múltiples funciones. Como buenos sacerdotes tuyos, Señor, nos has dado el privilegio de ser padres. Pero como padres podamos ser buenos centinelas y cumplir una función correcta. Ayúdanos. Danos la gracia y la sabiduría, Señor, para aconsejar. Y Señor, que cuando veamos cosas podamos tener la gracia para hablar. Podemos hablar con gracia a nuestros hijos, o la esposa, al esposo, el esposo, a la esposa. Que se logre alcanzar un nivel de diálogo, de comunicación. Que nuestra vida alcance un nivel de buen guerrero, de alguien que tiene valor para pelear por su casa, alguien que se llena del consejo de Dios para cumplir la función a la cual Dios lo llama a ser un buen centinela. Señor mío, perdona las faltas que hemos cometido, perdona, Señor, los abusos de autoridad que hemos tenido, Señor. Perdona aquellas cosas incorrectas que hemos hecho y aún en aquellas cosas que nos hemos pasado, Señor. Señor, yo ruego que nos perdones. Señor, que nosotros no hayamos causado heridas a los nuestros. Que no hayamos causado heridas, hombres, a sus esposas, a sus hijos, esposas, a sus esposos, a sus hijos, y como hijos, estar sanos. Poder perdonar. Y ahora que tenemos responsabilidades, que podemos entender que Dios nos orienta por su palabra de las responsabilidades, podamos cumplirlas. Amado Padre, Señor, concédenos virtud, concédenos gracia en nuestra boca, concédenos, Señor, el consejo sabio y oportuno. Concédenos dominio propio, Señor, para poder hablar, Señor. Para que el nivel de conducta, la manera de vivir de nuestra casa vaya de más a más. Ayúdanos, Señor, a tener en nosotros la prudencia de no hablar lo que no tenemos que decir. Señor, de poder ser cuidadosos con las palabras que salen de nuestra boca. Que nuestra boca sirva para bendecir, para instruir, para alabar tu santo nombre. Te lo ruego, Padre, vive tú en nosotros. Auxílianos. Danos ese amor de Padre, Señor. Danos, Señor, un corazón del cual te puedes agradar, Señor. Forma en nosotros a Cristo. Que podamos, Señor, alcanzar nuevos niveles de vida. Que podamos alcanzar nuevos niveles de estatura espiritual. Que podamos caminar hacia la perfección, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tus muchas misericordias. Levante sus manos y diga: Padre, gracias. Instrúyenos, háblanos. Concédenos la sabiduría, Señor. Y perdona aquellas cosas que hemos hecho mal. Tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré, Señor. Tú eres mi roca, en ti